Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de actualización en virus respiratorios del adulto que organizamos a través del grupo de trabajo SOBAMFIC de vacunas. Yo soy María Ángeles Medina, soy la presidenta de la SOBAMFIC y he de decir que estoy sustituyendo a la que realmente iba a ser la moderadora de la mesa, que es nuestra compañera, la vicepresidenta primera, doctora María José Rivas, que sí pertenece al grupo de vacunas. Pero bueno, pues en una tarde lluviosa de virus vamos a ello y voy a presentar aquí a mi derecha a los ponentes que estamos muy orgullosos de que estéis aquí. En primer lugar va a intervenir Alejandro Orrico, Alex, como él quiere que le llamemos. Él es el coordinador del área de investigación de vacunas de Fisabio, de Salud Pública, aquí al lado. Estamos al lado, estamos aquí al lado. Muchas gracias, Alex, por tu presencia aquí en esta jornada. Y aquí, muy cerquita, María Garcés Sánchez, Mara. Mara Garcés, para quienes la apreciamos y valoramos tanto en el mundo, no solo de la pediatría, sino de la vacunología, también investigadora inscrita al área de vacunas de Fisabio. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Vamos a abrir un melón, que es la vacunación del adulto, los virus del adulto, al cual los médicos de familia pues igual no estamos, no así los pediatras, que vosotros lo lleváis ahí en el ADN. Pero es verdad que, bueno, particularmente hablo por mí, tenemos que mejorar mucho los médicos de familia. También en el área de vacunación del adulto y tenerlo tan presente como podemos tener integrado el hecho de si fuman, por ejemplo, ¿no? O sea, buenas tardes, dice fuma, pues ¿cuántas vacunas le faltan? ¿No? Algo así de sistematizado. Bueno, no me enrollo más. Os voy a presentar las mesas que nos traen en primer lugar Alex, con un enfoque epidemiológico. Nos actualizará sobre el impacto de virus respiratorios, concretamente de la importancia del virus respiratorio sincitial en el adulto mayor, y nos mostrará todos los datos publicados sobre este virus que se están estudiando y analizando en el área de investigación de vacunas de Fisabio. Y además nos trae una ponencia con un título muy motivador que incita a querer saber más, que es VRS, una amenaza olvidada en los mayores. Y luego, la segunda charla, Mara Garcés hablará de las novedades en el abordaje de la prevención, que es la palabra mágica aquí en esta casa y en nuestro, como médicos y médicas de familia, prevención del VRS, explicando la complejidad de este virus y el porqué de que se haya tardado tanto en el desarrollo de las herramientas preventivas. También hablarás de las vacunas y de los anticuerpos monoclonales que han terminado su desarrollo, pero vamos, de hace muy poquito y ambos venís súper actualizados. Alejandro casi llega directamente del aeropuerto, ¿no? Casi del aeropuerto de un congreso internacional en Holanda, en Utrecht, y viene, lo traes... lo último de verles. Lo último. Qué suerte de poder contar con vuestro conocimiento. Y nada, habíamos hablado de 20 minutos, podéis hablar el tiempo que consideréis. Y luego decir que los aquí asistentes, pues es fácil el tema de las preguntas, trasladárselas a ellos, pero hay muchísima más gente conectada que tendrá que hacer las preguntas a través del chat, ¿vale? Escrito, porque vamos a intentar no interrumpir con las preguntas a través del Teams. Así que bueno, ¿empezamos? Alejandro, te toca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los y las presentes y a todos los que estáis desde casa en esta tarde lluviosa, que encima luego juega el Valencia y ha sido complicado venir. Bueno, ya muchísimas gracias por la invitación, María Ángeles, a la sociedad y a todos y a todas. Vamos a ello, ¿no? VR es una amenaza olvidada en mayores. Pues bueno, lo que sobre todo los pediatras saben, y Mara seguro que luego nos lo cuenta mejor, es que el VRS es digamos, el patógeno que los pediatras más temen en pediatría, ¿verdad? Con, bueno, múltiples, más de 33 millones de casos al año en pediatría, 3 millones de hospitalizaciones y 60.000 muertes al año. Parece mentira. Sobre todo, es cierto,
en países en vías de desarrollo. Pero en España, además, tenemos una altísima también incidencia y carga de esta enfermedad en pediatría, con más de 230.000 casos al año y entre 15 y 20.000 hospitalizaciones al año en menores, sobre todo de un año, como vemos en la siguiente gráfica, que es una gráfica que estamos a punto de publicar en la investigación en vacunas, donde vemos la incidencia de hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en todos los grupos de edad. Clarísimamente tiene un altísimo impacto en los menores de un año, pero vamos a ir analizando qué pasa con la última parte de la gráfica en el día de hoy. ¿Qué pasa con estas, ¿no? Con los y las mayores? ¿Qué pasa con el VRS en este grupo de edad? Pues realmente no se sabe. Y aquí podríamos casi terminar, ¿no? Pero vamos, ¿por qué? Porque si una enfermedad no se busca, o si un patógeno no se busca, no existe. Y eso es lo que pasa con el VRS, que llevamos muchísimos años que muy poquita gente lo ha ido estudiando, por las razones que sean. Pero bueno, además, para más INRI, cuando lo veis en la consulta, ¿es gripe o es VRS? Comparten sintomatología, comparten estacionalidad y entonces muchas veces hay muchos años un sistema de red centinela de la gripe, pero el VRS hemos tenido que pasar una pandemia muy gorda para empezar a meterlo por fin en la red centinela de gripe, VRS y COVID, que es ahora como la que tenemos recién puesta en marcha en muchas comunidades de España. Bueno, pues con todo esto yo le he preguntado a ChatGPT. Le he dicho, ¿qué debería saber un médico de familia sobre virus respiratorio sincicial? He de decir que no me ha dado muchas respuestas, porque es que no se sabe. Dice, es un virus que puede causar infecciones respiratorias en bebés, gracias, en adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Gracias, ChatGPT. Como médico de familia es importante saber que los síntomas del VRS son similares al resfriado común. También lo sabíamos, pero pueden ser más graves en bebés y en personas mayores. Muy bien, incluyen fiebre, secreción nasal, tos. También es importante que sepan que se transmite por contacto persona a persona, también lo sabíamos, y que el tratamiento generalmente implica un poco de alivio de síntomas y poco más. Y que es que sepan sus familias cómo prevenirlo y que no hay herramientas por ahora para prevenirlo. Bueno, me quedé un poco así, voy a preguntarle más cosas. ¿Cuál es la carga de virus respiratorio sincicial en mayores de 65 años? En inglés, al principio, pone como que no hay información disponible sobre la carga de este virus en adultos, especialmente en mayores de 65 años. Dice, de acuerdo con algunos estudios, dice, puede tener una carga importante de hospitalización. Pero bueno, y nos pone 3 estudios que se están haciendo. En Estados Unidos sí que es verdad, que luego comentaremos, que dice que hay alrededor de 177.000 hospitalizaciones y 14.000 muertes por VRS en mayores de 65 años al año. Ya nos dice algo. Y luego dice que están haciendo algunos estudios en nuestro país del Carlos III y también cita, pues bueno, alguna cosita, pero muy poca cosa. Y por último le digo, ¿cuál es la incidencia de hospitalización por virus respiratorio sincicial en mayores de 65 años en Europa? Y dice, no tengo acceso a los datos más actualizados para responder a esta pregunta con precisión. Sin embargo, puede acudir a los informes de vigilancia de salud pública en Europa para obtener más información sobre la incidencia de hospitalizaciones. Esto puede dar una idea general, pero tenga en cuenta que la situación puede variar de país o región a región. Bueno, pues yo he decidido para esta charla bucear sobre la poca evidencia que hay actualmente, masticarle un poquito y traérosla aquí esta tarde. Todo empieza en los años 80, más o menos cuando publican los 2 primeros casos de brotes en residencias de ancianos. Y esto es un dato interesante, porque en realidad, ahora que estamos hablando tanto de VRS y que vais a escuchar muchísimo hablar sobre VRS en este año y en los próximos, no sabemos aún muy bien, no está muy claro quién es el vector, ¿no? ¿Quién es el vector en la transmisión de este virus? Si son los adultos a los menores o los menores a los adultos. Y esto es interesante, porque lo comentaba el otro día la geriatra en nuestra reunión que tuvimos en Madrid, porque en realidad, si se producen brotes en las residencias normalmente no van los niños. Esto quiere decir que de alguna otra forma entra el virus ahí. Entonces, hay que investigar, porque luego veremos que hay que investigar, pero es un tema interesante a tener en cuenta. Estos son los años 80 y un equipo de Nueva York, de Ann Falsey y compañía en Rochester, llevan muchísimo tiempo estudiando, fueron los primeros que publican un New England en el 2005 de un estudio prospectivo de 4 años, de 4 temporadas de VRS, para identificar un poco qué pasa, ¿no?, con este virus
en la población adulta y sobre todo la población de riesgo en mayores de 65 años. Hace un estudio del 99-2003 y os traigo algunas reflexiones sobre el mismo. En primer lugar, un dato importante, y es que estimaron que entre el 3 y el 7% de las personas mayores de 65 años sanas se infectan anualmente. Y entre el 4 y 10% de las personas con patología más de riesgo se infecta anualmente por este virus. Eso ya lo sacan en 2005. No está mal. Además, sacan que de todas las personas infectadas por este virus, el 11% tuvo neumonía. Es un dato también bastante relevante para que vayamos metiéndonos en la cabeza que es un virus que da lugar a neumonías y que, por tanto, es un virus con potencial de causar una infección grave, con sintomatología grave. Bueno, poco después hay un estudio del 97 al 2012, mucho más largo, de hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial en adultos en Estados Unidos. Y lo comparan con gripe. A mí no me gusta mucho esta comparación, luego os diré por qué, pero bueno, entiendo que siempre está muy bien situar a un virus y compararlo con otro que también lo tenemos más manejado. En este caso, este estudio fue muy interesante algunas de las conclusiones que pongo a la derecha. Y es que, por ejemplo, en cuanto a muertes, el virus respiratorio sincitial causó el 6% de las muertes en comparación al 3% de gripe. En cuanto a ventilación mecánica, el virus respiratorio sincitial causó el 16% de los casos necesitaron ventilación mecánica respecto al 7% de la gripe. Y en cuanto a length of stay, a duración de la estancia hospitalaria, 6 días para VRS frente a 3 de gripe. Un dato muy interesante que empieza a decirnos que este virus, si te coge cuando eres mayor, cuidado que la patología puede ser grave. Luego nosotros, por primera vez en el área, publicamos en 2016 un estudio con bases de datos, con los datos de hospitalización del CMVD, que muchos conocéis, en este caso, de los hospitales de la Comunidad Valenciana, puramente descriptivo de lo poco que había, porque obviamente hablamos de 4 años de estudio, de 2008 a 2012, de los casos identificados en hospitalización confirmados por VRS positivo. Decidme vosotros y vosotras, en aquella época, quién pedía una prueba para VRS en adultos, porque estos son mayores de 18 años. Muy pocas personas, como ahora veremos. Para que os hagáis una idea, en la Comunidad Valenciana hay alrededor de 4 millones de personas mayores de 18 años y solo había unas 600 pruebas al año por VRS. Poquísima. Infradiagnóstico, claro. Y de esas, entre 13 y 56 positivas al año. Y casi todas tenían una prueba de antígenos, que encima el antígeno y aquellos test de antígenos al principio en persona mayor tiene una sensibilidad muy bajita. Bueno, aún así, publicamos y hay ciertas cosas que son significativas, como ahora veréis. En primer lugar, el riesgo de padecer hospitalización por VRS era 8 veces mayor en personas con neoplasias. Cuidadito. Y entre los que se murieron, que solamente hubo 12 registrados, pero de 12 hubo 8 personas, un 67%, que tenían neoplasia. O sea que, cuidado cuando estás grave y te cogen VRS, porque la cosa, poca broma en adultos también. Un paper muy reciente que salió el mes pasado, también con bases de datos del CMVD de hospitalizaciones, pero de toda España, de nuestros compañeros de Madrid, estimaron el impacto de este virus en comparación con gripe en la población española desde 2012 a 2020. Es un estudio retrospectivo con bases de datos muy duradero en el tiempo, de 8 años de duración. Bueno, os he traído también algunas pinceladas de algunos resultados muy interesantes. En primer lugar, hablamos de incidencia, tasa de incidencia de hospitalizaciones. Estamos viendo. Como vemos, en rosa tenemos VRS y en gris tenemos gripe. Obviamente, la incidencia aumenta conforme aumentamos el grupo de edad, pero un caso interesante, aunque luego hablaremos de los números y por qué son los números tan bajitos, ya empezamos a ver que en este caso que sí, la gripe parece ser mayor en este estudio, pero tampoco tanto. Entonces, si sabemos que la gripe produce una carga muy elevada de hospitalizaciones, pues bueno, el VRS está infradiagnosticadísimo, y aquí, como vemos también los números, la gripe también, en hospitalizaciones, tienen una incidencia
podemos decir superior de la gripe, pero similar. ¿Por qué estos datos son tan bajitos? Luego veremos otros datos de incidencia muy superiores. Por lo mismo que en muchísimos años no se han hecho pruebas diagnósticas ni de gripe y menos de VRS a nivel de hospitalización, ni a nivel de primaria, como vosotros sabéis. Dato interesante de este estudio es que una vez más nos dice que de todos los pacientes con infección respiratoria de vías bajas, infectados por VRS con VRS positivo o por VRS con un diagnóstico de VRS, el 11% eran debidos a VRS. Ese dato era muy similar al que hemos visto de Anne Falsey en New England en el 2005. Y luego también unos datos muy interesantes sobre la mortalidad en el propio hospital debido a la gripe y el VRS. Ojo que estamos viendo aquí ya que las tasas de incidencia de fatalidad o mortalidad son muy similares tanto en gripe como VRS, e incluso en algunos grupos de edad son mayores para VRS. Incluso en el paper, bueno, vemos que afortunadamente en nuestro país, pese a la grandísima incidencia que teníamos al principio, en las figuras del principio, en los menores de un año fallecen pocos, afortunadamente, pero conforme aumentamos la edad, vamos cumpliendo años, si nos coge gripe o VRS, ojo que esto es tasa de mortalidad en porcentaje. Cuidadito. Y en este paper incluso comparan esa tasa de mortalidad en porcentaje en mayores de 60 años para VRS y para gripe, estimando incluso que para VRS es un poco mayor, significativamente mayor. Cuidado, una vez más, nos alerta de que este virus infradiagnosticado puede ser que tenga una gran carga de enfermedad. Ya nos van dirigiendo, con lo poco que hay, hacia lo que nos vamos a encontrar en los próximos años. Recientemente, como hemos dicho, tenemos el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas en España, el SIVIRA, que ha incluido VRS, COVID y gripe. ¿Y qué tenemos en él? Bueno, yo he cogido los últimos datos, que es de hace un par de semanas, y tenemos que esto son de todos los casos identificados en primaria por la red Centinela nueva, que incluye que en vez de coger casos de diagnósticos de gripe, ahora coge casos de infección respiratoria aguda y identifica, ¿no? Manda aleatoriamente la red Centinela que queréis participar, mandáis un exudado para que se analice. Bueno, pues de todos los exudados cogidos en primaria, de los positivos, el 16% fue de gripe en este año, el 12% de COVID y el 6% de gripe. Esto en primaria. ¿Y qué ha pasado en hospitalización? Que también se han incluido hospitales este año que recogen todo esto. Pues bueno, muy interesante. En mayores de 65 años, que nos estamos centrando hoy, en rosa tenemos el VRS, en azul la gripe y en morado el COVID. Como vemos, de 65 a 79 años, ojo, que el 70% de los positivos identificados en esta red Centinela en hospitales fueron debidos a VRS. Y ya de los más mayores, el 17%. Nos vuelve a decir que cuidado cuando tengamos una foto real de todo esto, cuando vayamos rodando más este sistema de vigilancia y tengamos una foto más real. Y luego tenemos un proyecto que llevamos en el área de investigación en vacunas desde el año 2010, que tenemos la red VANSI, que se conoce así por sus siglas en inglés de Valencia Hospital Network for the Study of Influenza and Other Respiratory Viruses. En esta red, básicamente, lo que hacemos es, desde el año 2010 tenemos entre 4 y 10 hospitales, dependiendo de la temporada, de la Comunidad Valenciana, que todas las hospitalizaciones que hay por infección respiratoria aguda, tenemos unas enfermeras que se acercan a esas habitaciones, les piden el consentimiento informado y aquellos que firman les cogen un exudado nasofaríngeo que se analiza en un laboratorio central de Fisabio en un panel de todos los virus respiratorios. Todos los virus desde el año 2010. Como veis, tenemos más de 41.000 sujetos mayores de 65 años incluidos en este estudio del año 2010, una gran cohorte de estos hospitales, de los cuales 16.500 cumplieron los criterios de inclusión y se les cogió una muestra de laboratorio de nasofaringea para analizar por PCR. Es decir, para luego comparar con otros estudios europeos, que en este estudio, hasta 2020, cogíamos casos de diagnósticos de gripe, porque estaban muy focalizados en gripe, aunque también se hacía un panel para VRS
y para coronavirus los anteriores, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que no cogemos personas institucionalizadas. Y esto es un tema importante cuando veamos las incidencias, porque muchas veces, como hemos visto al principio, el VRS, cuando hay un brote en una residencia de ancianos, nosotros esos casos no los cogeríamos en el estudio. Y que, como podéis imaginaros también, cuando el caso ingresa y va a la UCI directamente, pues nuestras enfermeras muchas veces no pueden coger esa muestra respiratoria, pues porque no les dejan entrar o porque están muy malitos. Con todo esto, ¿qué tenemos en este estudio? Que tenemos una foto, sí que es verdad que tenemos una foto más real de lo que ha pasado en todos estos años, porque tenemos una corte muy grande de personas estudiadas en la comunidad. Tenemos esta foto. Esta es la incidencia, tasa de incidencia semanal por 100.000 personas en mayores de 65 años de gripe en azul y en rojo VRS. Como vemos, en primer lugar, la estación coincide de los dos picos, pues si lo veis, obviamente es un resfriado y no vais a poder identificarlo como VRS como gripe a priori. Y luego vamos a hablar de tasas de incidencia. Bueno, pues en general, la tasa de incidencia que estamos a punto de publicar en un paper de carga de enfermedad en el adulto, de VRS, en mayores de 65 años, de hospitalización, es de 65 por 100.000 personas año. De media, en todos estos años estudiados, que son 10 años de estudio. ¿Qué vamos a hacer? Comparar con gripe. Aunque no me gusta, vamos a comparar con gripe. ¿Cuál es la tasa en el mismo estudio de los mismos hospitales con nuestro mismo procedimiento de gripe? De mayores de 65 años tenemos 160 por 100.000. Con esto quiere decir que es un poco más del doble, no llega al triple, la tasa de incidencia de hospitalizaciones de gripe. Para que nos hagamos una idea. Con nuestras limitaciones que hemos comentado y con todo. Para mayores de 75 años, obviamente, la tasa de incidencia es mayor. Para VRS en negro es 88 por 100.000 y para gripe, otra vez, un poco más del doble, de 208 por 100.000. Esto para que nos hagamos una idea. Las comparaciones son odiosas y os voy a decir por qué. ¿Por qué no me gusta a mí compararlo con gripe? Porque la gripe, como veis en este estudio de carga de enfermedad, ¿vale? Aquí se sitúa la carga de enfermedad en cuanto a mortalidad y carga para salud pública. Y como veis arriba a la derecha, la gripe tiene la bola más grande y está en el punto donde más carga tiene para salud pública. Tiene muchísimas hospitalizaciones, muchísimas muertes, muchísimas consultas de atención primaria y por tanto es una prioridad para salud pública. ¿Qué pasa cuando miramos, o en este estudio que se publicó del CDC, la carga de enfermedad a nivel particular individual? Mirar cómo cambia dónde está la gripe. La gripe está aquí, en una bolita muy pequeñita. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga de enfermedad para las personas, cuando las personas le preguntan cuál es la carga de enfermedad para la gripe, la banalizan. Y es una enfermedad que nos hemos acostumbrado y no le dan mayor importancia por lo general. Por eso no me gusta comparar VRS con gripe. Porque la gripe, la persona puede decir, bueno, pues si es un poco menos que la gripe, pues tampoco se servirá tanto, ¿no? Pero no, ojo, que estamos viendo que tiene mucha neumonía, que las personas graves mueren y que tenemos que estudiar la realidad de esa enfermedad que está infradiagnosticada. Yo vengo de aquí, justamente ahora, acabo de aterrizar, como ha dicho María Ángeles, de un estudio europeo, un proyecto europeo, donde estamos preparándonos, ¿no?, para hacer la vigilancia del virus respiratorio en Europa y de las nuevas estrategias de inmunización que vienen. Es un proyecto interesantísimo que está en los capos de VRS de toda Europa y voy a traer algunos estudios, que no hay muchos, publicados de VRS en adultos. En primer lugar, publicaron en 2021 una revisión sistemática de la carga de enfermedad de esta enfermedad de mayores de 60 años en varios países europeos. ¿Y qué han sacado? Bueno, obviamente, dependiendo de los estudios que han encontrado, pues la incidencia de hospitalización, igual que la que os he mostrado yo, dependiendo del estudio, en todos estos estudios, varió entre 100 por 100.000 a incluso 347 por 100.000. Y he sacado una especie de media, para que lo tengáis en la cabeza, de 169 por 100.000. Aunque obviamente no se pueden sacar medias, hay que ver cada estudio, sus peculiaridades, pero bueno, para que podamos comprarlo. Nosotros, en nuestro estudio Bansi, acordaros que en mayores de 65 años teníamos 65 por 100.000. Pues bueno, estará infraestimado de alguna forma y entonces tenemos que ver que, cuidado, que igual la carga es muy superior a la que estamos viendo nosotros
por estas razones que quizá hemos comentado de las limitaciones. Luego, justamente nos dijeron ayer que les acaban de aceptar a unos compañeros del grupo 2 publicaciones en The Journal of Infectious Diseases, una en pediatría, que no voy a hablar de ella, y otra es esta en adultos, estimación del número de hospitalizaciones y la carga de enfermedad en adultos en la Unión Europea. ¿Qué han sacado ellos? En primer lugar, un dato muy interesante, que de todas las hospitalizaciones por VRS, el 92% se producían en mayores de 60 años. Ojo, ¿eh? Y luego, este tipo de mapas muy chulos de la incidencia de hospitalización, en este caso son por 1000 personas año, lo han sacado por diferentes grupos de edad. Yo os he puesto aquí solamente una, de 75 a 84 años, en toda la Unión Europea. Como vemos en España, tenemos un anaranjado así amarillento, que estaríamos alrededor de 1,90, es decir, 190 por 100.000. Entonces nosotros, como vemos, tenemos la mitad de 88 por 100.000 en nuestra red. Por tanto, ojo que esta carga puede ser aún superior. Pero como no me quería quedar con la gripe y con el VRS, digo, voy a dar una vuelta. Vamos a ver, por ejemplo, la enfermedad neumocócica invasiva, invasora o invasiva, como queráis llamarle, en la Comunidad Valenciana, y vamos a compararlo con estos datos que hemos sacado. De los boletines, que sabéis que es una enfermedad de declaración obligatoria de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, he cogido el del año 2018, que yo tenía por otro estudio, y te voy a compararlo. Pues la enfermedad neumocócica invasora, en mayores de 65 años, como vemos aquí en la tablita, ojo que la incidencia es 35 por 100.000. Neumonía, ojo, invasora, que es grave. Y todo el mundo está muy consciente de ello. Pues nosotros tenemos de forma en nuestra red, y hemos dicho que seguramente está infradiagnosticado, 65 por 100.000 en la misma comunidad. Cuidadito. Pero es que en otro estudio que estamos haciendo, en el área de investigación en vacunas, que cogemos todas las neumonías por neumococo en 10 años de estudio, de forma retrospectiva, en hospitalizaciones, neumonías, casos graves, en personas mayores de 65 años, vamos a ver la comparación. En neumonías neumocócicas de toda la comunidad, 57 por 100.000 en mayores de 65. Y el VRS, como hemos dicho otra vez, en mayores de 65, 65 por 100.000. Estos son datos que también vamos a publicar en breve de otro estudio europeo que es para establecer un programa de vacunación en adulto a nivel europeo. Cuidadito con las comparaciones, que con gripe nos hemos quedado un poco así, pero ojo con neumococo y ahora seguimos. Vamos a ver con COVID, ¿no? COVID, obviamente no voy a compararlo en mitad de pandemia, porque eso no se puede comparar, es una pandemia, pero vamos a ver los datos más actuales. No tenía incidencia de la Comunidad Valenciana porque no estaban los datos de incidencia, pero he cogido los del boletín de la Comunidad de Madrid. Y estos son datos de incidencias acumuladas de las últimas semanas, que vale que no estamos en pandemia, pero seguís viendo casos de COVID y hay a veces pequeños piquitos en nuestra comunidad. Pues mira, en azul son los más mayores de 80 años y en azul clarito los de 65 y 79. Como vemos, incluso los más mayores tienen una incidencia de alrededor de 20 por 100.000. Y los más de 65, entre 5 y 10 por 100.000. Una vez más, nuestra incidencia de hospitalizaciones, que estas hospitalizaciones, ingresos urgentes con sospecha de COVID, de VRS era 65 por 100.000. Cuidadito. Por tanto, por último le he dicho a ChatGPT, ¿qué estudios faltan para conocer la carga de enfermedad en VRS? Y me dice, oye, lo siento, pero no puedo darte una respuesta sobre el tema porque no he encontrado información. Sin embargo, algunos artículos sugieren que el VRS puede estar asociado a neumonía en adultos, ya lo hemos visto, y que el impacto en adultos puede estar infraestimado, puede estar olvidado. Con lo cual, y que hacen falta estudios adicionales, obviamente, para ver realmente cuál es la carga de enfermedad de VRS en adultos. Con lo cual, con esto concluimos que el VRS tiene más impacto del esperado, y eso que hemos dicho que hay mucho infradiagnóstico. Hace falta muchos más estudios y lo vamos a ver, podéis participar y vamos a ir viendo aparecer muchos más estudios en estos próximos años. Estamos en el camino, ya hay una red centinela que lo ha incluido, el ECDC también va a incluirlo, nos informaron ayer que va a incluirlo en sus boletines habituales de gripe, va a meter COVID y VRS. Y por último, puedo decir que ChatGPT aún no me puede sustituir. Aún.
Por tanto, con todo esto, yo creo que, bueno, obviamente agradecer el inmenso trabajo del área de investigación en vacunas. Tenéis nuestras redes sociales y mi propio email para lo que podáis necesitar. Y muchas gracias. Y luego, preguntas. Sí. Le paso a ti, Mara. Muchas gracias. A vosotros. Tengo preguntas. He intentado hacer Sí. Estimular. una foto de lo que hay y lo que nos espera, que es mucho. Van a venir muchos estudios. Como ahora dirá Mara, vienen afortunadamente muchas vacunas en camino. Si quieres, cierra a la derecha. Arriba, baja. Eso es. Abre el tuyo, que está ahí arriba. ¿Estaba abierto o no? Vale, otra vez. Ahí está. No. Y como la pantalla está compartida, lo tienen que poder ver. Me imagino que sí que lo estáis viendo. Como no puedo preguntaros. Ahí. Buenas tardes. Bueno, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo, pues es un placer estar compartiéndolo con Alex, porque verdaderamente yo me imaginaba que Alex nos iba a poner en contexto como nos ha puesto en lo que supone virus respiratorio sincitial. Cuando nosotros lo comentábamos, pues partíamos de la premisa de que en este momento la COVID, como muy bien ha dicho Alex, ha sido la que nos ha permitido ver que virus respiratorio sincitial, que se estimaba que podía tener un peso específico, realmente lo tiene. Bueno, estos son mi declaración de potenciales conflictos de interés y este es mi verdadero conflicto de interés, que son los niños. Yo soy pediatra y, bueno, pues aquí tenéis a una pediatra hablando de virus respiratorio sincitial y yo creo que es obvio porque yo creo que independientemente de que los que estáis escuchándome seáis médicos de familia, todos somos muy conscientes de que la bronquiolitis en el niño impacta de una forma significativa. Estamos hablando de que realmente este virus, junto con la gripe, supone en este momento la presión asistencial más grande que se produce en los inviernos. Nosotros, quizá realmente los picos más elevados de incidencia los vamos a tener esos meses entre octubre y aproximadamente marzo, que es donde vamos a ver esta realidad significativa. Y partimos de la premisa, como nos decía antes Alex, que el virus respiratorio sincitial es la segunda causa de muerte, ¿vale?, tras la malaria en menores de 12 meses. Sin duda alguna, esta muerte se produce en lugares, en países en vías de desarrollo, pero evidentemente no hay que olvidar que estamos hablando de un virus que tiene un impacto significativo en los niños. Fijaros que estamos hablando de la causa más frecuente de infección del tracto respiratorio de vías bajas en menores de 5 años, 33 millones de casos, 3 millones de hospitalizaciones y prácticamente 60.000 muertes al año. Y otra de las cuestiones importantes que yo creo que también todos sabemos es el hecho de que el pasar un virus respiratorio sincitial va a condicionar también lo que son los 5 años siguientes de la vida de los niños. Es decir, que un niño que ha pasado un virus respiratorio sincitial parece que existe una relación en el paso de este virus con el desarrollo de sibilancias recurrentes y de asma. Fijaros pues que, hablando de carga de enfermedad en general, no solamente en niños, Alex nos mostraba los datos y, sobre todo, fijaos que nos centramos en lo que es hospitalización y UCI. Es evidente, porque es lo que mayor carga supone y lo que mayor, digamos, impacto tiene sobre nuestro paciente. Pero, ojo, la mayoría de nosotros estamos en atención primaria. Y en pediatría de atención primaria, por ejemplo, ¿qué datos hay? Pues yo me imaginaba que Alex no los iba a sacar, pero este es un estudio del área de investigación en vacunas en el que también se estimó cuál es la tasa de incidencia de bronquiolitis en los niños. Fijaos que aquí estamos hablando por 100 niños. Fijaos el impacto que se supone en los niños más pequeños. Y una cuestión que tenemos muy clara también los pediatras de atención primaria es que el 87% de los casos se trata solo, única y exclusivamente en primaria. Si digamos que extrapoláis estos datos, daos cuenta que vosotros, como médicos de familia, estáis tratando probablemente el porcentaje más elevado de casos en el adulto de mayor edad, porque también impacta sobre él. Fijaros que os decía que sabemos que a corto plazo, en el caso de los niños, produce digamos que es la mejor manera que encuentra una bacteria de poder producir una neumonía bacteriana. Es decir, esta unión no solamente que se produce con gripe, sino también con virus respiratorio sincitial, digamos que le pone la alfombra a neumococo para que pueda generar un proceso bacteriano. Y eso lo vemos en los niños con el incremento de otitis media aguda y de neumonías y el consiguiente uso de antibiótico que implica. Y luego, a largo plazo, como os decía,
estos estudios que orientan hacia que probablemente haya estos cuadros de sibilantes recurrentes y de asma durante los 5 primeros años de vida. Fijaros, pues, que esto de aquí, el impacto que nosotros hemos medido como pediatras, probablemente esté todavía, como decía Alex, por descubrir dentro de lo que es en sí el adulto de mayor edad. Fijaros que estaríamos en esta imagen, lo que quiero mostraros es que no solamente el virus respiratorio sincitial, como en la mayoría de los que estáis al otro lado de la cámara y los que estamos aquí, pertenece a los pediatras. Y quizá por ese hecho yo me alegro de que María Ángeles nos invitara para poder compartir con vosotros esta realidad que, como decía Alex, se ha puesto en evidencia cuando hemos empezado a hacer pruebas virológicas a los pacientes que tenían COVID. Fijaros que aquí nos centraríamos en las edades, en las edades más tardías, porque en los adultos, aunque la enfermedad grave se produce en edad avanzada, no hay que olvidar que tenemos pacientes de riesgo que probablemente también tengan menor edad, pero que sí que sobre ellos el virus respiratorio sincitial impacte de forma significativa. Es decir, es probable que enfermedades cardiovasculares o pulmonares también supongan a edades más tempranas un riesgo inherente de tener un virus respiratorio sincitial, aunque sin duda alguna parece que este virus juega como siempre en las edades extremas de la vida, por ejemplo, como lo hace el neumococo, que lo que hace es impactar, sobre todo en esta población adulta, partiendo de la premisa que estamos en un proceso ya de inmunosenescencia y, por tanto, tenemos una respuesta inmune todavía peor. Fijaros, pues, que estamos hablando de un virus que tiene el diagnóstico que tiene porque en sí son síntomas inespecíficos, es decir, muy comparables a otros virus respiratorios. Y no forma parte de la práctica clínica. Ahora, como os ha contado Alex, sí que es verdad que, vamos, el Sibira nos está permitiendo hacer la detección de este virus respiratorio sincitial, pero antes, como nadie lo buscaba, pues no existía. Fijaros qué paradoja, ¿eh? Lo que no se busca no se encuentra. Luego, por otro lado, en prevención, pues ahora os hablaré un poquito de prevención, pero hasta ahora no hay ninguna vacuna. Y luego partimos de la premisa que el manejo que tenemos disponible para virus respiratorio sincitial no cambia entre niños y adultos. No tenemos nada. Lo único que tenemos son medidas de soporte y punto pelota. Y además el riesgo inherente de que luego tenga una infección bacteriana. Y bueno, os plantearéis, bueno, pues si tenemos vacunas para todo, ¿cómo es posible que no tengamos vacunas para virus respiratorio sincitial? Porque esta historia comienza a finales de años 50, inicio del 60, en el que por primera vez se aísla este virus que además recibía el nombre de virus de la coriza del chimpancé. Y se observa por primera vez en niños, en el que se ve que los niños se infectan con una enfermedad respiratoria que se ha aislado también, pues como os digo, en este chimpancé y que produce una morfología típica en anatomía patológica de lo que llamamos un sincitial. Es decir, la infección lo que hace es romper las células, los neumocitos a nivel pulmonar y generar una masa, ¿vale? Una masa multinucleada, protoplasmática, porque se carga las membranas externas de lo que son estas células. Es decir, hablando de forma vulgar, se carga el pulmón. Lo observan en los niños y ven que realmente esta neumonía se produce por este patógeno que tenéis en la imagen, que como característica tiene dos determinantes proteicos en la parte superior, o sea, en la parte externa del virus, que son los que utiliza para poder entrar dentro de lo que es el organismo. Fijaros que la proteína F va a ser la proteína de fusión que va a permitir que lo que es en sí la parte externa del virus se una a lo que es la membrana celular y después la proteína G va a permitir ya la unión viral. Ambas dos muy importantes y muy desconocidas en aquel momento. Partimos de la premisa que estamos hablando de los primeros virus que se observaban por microscopía electrónica y todavía no teníamos datos disponibles como ahora tenemos, en los que sabemos, por ejemplo, que el genoma de este virus, ¿vale? Que está formado por estas partes que veis aquí, no solamente tiene que ver en el desarrollo de esta estructura, esta envoltura externa que os comentaba yo en las que están las proteínas, tanto la F como la G, sino que además se ha observado que tiene ciertas proteínas que no son estructurales, pero que también condicionan la respuesta inmune del sujeto. Fijaros que en algunos autores se atreven, y yo me he atrevido a traeros la frase, comentan que se trata de una infección de epitelio superficial, es decir, se carga las células, de modo que en sí el estímulo que genera dentro del sistema inmune
no es muy grande, evade en la mayoría de los casos los mecanismos inmunes sistémicos. Y diréis, ¿y por qué nos cuesta este rollo? Porque acordaos que virus respiratorio sincitial y el virus del papiloma son virus que no producen inmunidad. Es decir, todos los años, si nos exponemos a virus respiratorio sincitial, generamos anticuerpos, pero no generamos una memoria inmunológica. Es decir, que perdemos la inmunidad todos los años, motivo por el cual, cuando llegamos a mayor edad, seguimos contagiándonos, pero con el impacto que supone el no tener ya un sistema inmune que responda bien. Y bueno, sí que ha habido vacunas. Es más, la primera de ellas, como veis, esta publicación de 1968, exactamente igual que se estaba haciendo para otros virus como el de la gripe, pues dijeron, pues vamos a coger este virus y vamos a hacer lo que se estaba haciendo inicialmente, vamos a hacer vacunas inactivadas. ¿Cómo lo hicieron? Pues cogieron el virus respiratorio sincitial, ¿vale? Cultivado en cultivo celular, y lo inactivaron con formaldehído y lo precipitaron en aluminio. Entonces hicieron un ensayo clínico en niños pequeñitos de 2 a 7 meses, asignados de manera aleatoria, y bueno, la vacuna se administró, no hubo efectos adversos significativos, pero curiosamente, la temporada siguiente a que estos niños se vacunaran, la vacuna no previno la infección en los niños que la habían recibido. Lo más fuerte de ello, además, es que de los que fueron vacunados, fijaros que el 80% habían sido vacunados con esta vacuna en comparación con los sujetos de control. Estos requirieron hospitalización y 2 niños de 14 y 16 meses fallecieron por bronconeumonía extensa, neumotórax y eosinofilia. Y me imagino que se os ha quedado la cara así. Porque evidentemente, fijaros que estamos muy acostumbrados a que nos presenten todos los éxitos que se producen en cuestión de vacunas, pero yo creo que todos los que estáis ahí tenéis que ser conscientes que el camino que se hace a través de la investigación es un camino muy duro en el que comienzan muchísimos productos y que muy pocos llegan realmente a demostrar tanto lo más importante de todo, su seguridad y sin duda alguna la eficacia. Y este hecho, el darse cuenta de que no se conocía el virus respiratorio sincitial lo suficiente como para poder desarrollar vacunas, es lo que ha supuesto que después de prácticamente 60 años no haya en este momento todavía comercializada ninguna vacuna. Fijaros que os hablaba antes de que la inmunidad que se produce es distinta y sobre todo lo que se ha visto, y ahora lo comentaremos porque yo creo que es muy interesante que os llevéis una pincelada clara para que entendáis que el virus respiratorio sincitial es diferente en función de la edad. A diferencia de lo que pasa con otros virus, que realmente generan un estímulo a través de linfocitos T helper 1 y 17, es decir, esa vía que buscamos para que se genere una memoria inmunológica, la respuesta que produce este virus no se produce a través de ahí, sino que se produce por el estímulo de la interleuquina, que lo que hace es generar una respuesta TH2. Y esta respuesta TH2 es una respuesta que realmente no genera células de memoria inmunológica. Con lo cual, además, tenemos un riesgo inherente de eso que nos preocupaba al principio de la COVID, de que hubiera cuadros de hiperinmunidad. Porque estos cuadros de hiperinmunidad que afectaron a los niños pequeños que os he mostrado del ensayo clínico estaban producidos porque la vacuna, cuando se inactivó, pasó a mostrar lo que es en sí la proteína de la que os voy a hablar, pero de una manera en la que estaba en una posición distinta y entonces los anticuerpos no funcionaban frente a ella. Fijaros que los investigadores llevan años y años investigando la estructura de este virus y fijaros qué característica más curiosa tiene, que es capaz de generar lo que denominamos una evasión conformacional. ¿Y qué implica eso? Pues que concretamente en la proteína F, la forma que tiene el virus de infectar a las células es en la forma que tenéis en este lado de aquí, en A, que como veis sería más longitudinal, y conforme se une a la membrana, cambia de estructura y lo que hace es esconder los pedacitos de antígeno a los que nuestro organismo ha generado la respuesta de anticuerpos. De modo que como se disfraza, nuestro organismo no puede hacer nada. Esto no penséis que tiene mucho tiempo, o sea, estas estructuras realmente en las que podemos contemplar lo que son estos antígenos del virus y ver lo que denominamos los epítopos, ¿vale? Las diferentes cerraduras que tiene, son de hace muy poco. Realmente son los mismos investigadores que gracias a ellos y gracias al conocimiento que ya tenían por virus respiratorio sincitial, se desarrolló la vacuna frente a COVID. Fijaros que estamos hablando
de dos formas, la forma prefusión, que la tenéis aquí en este lado de aquí, y la posfusión. Fijaros cómo aquí tenéis una serie de colores que cuando cambia la forma posfusión, es decir, cuando ya se ha unido a la célula, desaparecen. De modo que nosotros necesitamos cerraduras. Las cerraduras son cada uno de estos epítopos, ¿vale? Estas zonas de colores. Porque nuestros anticuerpos tienen que unirse a esas cerraduras para poder bloquear al virus que está produciendo la infección. Y eso es lo que ha supuesto tanta investigación para poder encontrar una vacuna. Fijaros, pues, que podemos decir que realmente son los lactantes y son los ancianos los que más nos preocupan. Estamos hablando, como decíamos, de las edades extremas de la vida. A pesar de ello, en el desarrollo, fijaros que los lactantes menores de 6 meses, nosotros en el área de investigación de vacunas hemos hecho bastantes ensayos en niños pequeños y por el momento no hay ninguna vacuna que realmente en menores de 6 meses haya funcionado o se haya probado por el riesgo inherente que tenían de poder tener un cuadro de hiperinmunidad. Y luego, dentro de lo que son los sujetos de mayor edad, aún sin saber el impacto que estamos conociendo, con aquellos estudios que Alex os comentaba que al principio se veía que tenía impacto como tal, se han desarrollado otras vacunas que ahora os comentaré. Pero en sí hay dos targets diferentes también que hay que contemplar. Por un lado, ¿habría posibilidad de vacunar a la gestante y de que esa manera pudiéramos proteger al lactante pequeño? Y luego, los niños de más de 6 meses, que también siguen cogiendo virus respiratorio sincitial, ¿cabría la posibilidad de que a lo mejor utilizáramos alguna vacuna atenuada que fuera capaz de estimular lo que es el sistema inmune también en mucosa local? Y si los niños tienen que ver con la transmisión al anciano, que no lo sabemos, tenemos nuestras dudas, ¿podríamos cortar la transmisión? Fijaros los diferentes enfoques que llevan realizándose a lo largo de estos últimos 60 años para poder abordar un virus como virus respiratorio sincitial. Aquí tenéis pues, todo lo que es el desarrollo. Esta es a fecha, creo que estaba por ahí debajo, de mayo, del 4 de mayo, que fue cuando la saqué. Y fijaos cómo aquí lo que tenemos son las diferentes fases de ensayo clínico y lo que se ha aprobado, lo que ya está aprobado en el mercado. Y aquí tenéis los diferentes tipos de vacunas y aquí tenemos un nuevo concepto. Un concepto que desde mi punto de vista es un cambio de paradigma, porque implica el poder, digamos, llegar a estos niños pequeños que son los que más nos preocupan a través de algo que vosotros como médicos de familia estáis muy familiarizados, pero los pediatras menos. Ahora os lo cuento. Fijaros que os he marcado en la parte de abajo lo que son los anticuerpos monoclonales. Acordaos que los anticuerpos en general cuando se producen van dirigidos a determinada proteína, como hemos visto, que tiene diferentes epítopos. Vale, esa proteína que tenemos, hay una clona de B que lo que va a hacer es ir directamente a esa zona y entonces, por ejemplo, va a ir pues, al sitio 0, ¿vale? Y el otro va a ir al sitio 4. Es decir, que vamos a tener lo que es una respuesta dentro del organismo policlonal. Y esa es la respuesta que se espera para una vacuna habitualmente. Es decir, que hayan anticuerpos para una diferente proteína, pero que encajen en las diferentes cerraduras que tiene la proteína. Pero, ¿y si encontráramos un sitio en el que pudiéramos bloquear al virus y pudiéramos seleccionar única y exclusivamente el mejor sitio para poder bloquearlo y generar anticuerpos? Eso probablemente sería una clona única, con lo cual sería monoclonal. Y le debemos a estos dos investigadores, a César Milstein y George Kohler, que además fueron premio Nobel de Medicina en el año 1986, el que no patentaran esta maravillosa idea que se les ocurrió. Porque dijeron, si tenemos una célula que es capaz de generar anticuerpos y encontramos la manera de poder hacerla, digamos, con vida infinita, y qué mejor de vida infinita que un cáncer. De manera que entonces generaron lo que se denominan los hibridomas y a través de ello se pueden cultivar anticuerpos monoclonales y, como os digo, gracias a ellos no se quedaron con la patente y, por tanto, esto se ha podido utilizar como lo utilizáis vosotros como médicos de familia ahora para tratar enfermedades, pero darle la vuelta al concepto. Y si en vez de tratar una enfermedad lo que hacemos es prevenirla, porque tenemos los anticuerpos que generaría nuestro organismo. Lo que se ha intentado es buscar en la medida de lo posible los anticuerpos más, o sea, los que son completamente humanos, para que sean lo más seguros posibles. Y fijaos que en este momento ya tenemos experiencia los pediatras
porque disponemos de un producto que se llama Palivizumab, que os sonará seguro por los prematuros que conozcáis, que se administra a los niños prematuros y a aquellos con cardiopatías, enfermedades neuromusculares y demás, que lo que hace es proteger de virus respiratorios sincitial. Pero la buena noticia es que esto tenía que, de alguna manera, poder llegar a todos los niños en general, porque el impacto que produce, como os ha enseñado Alex, es muy significativo de incidencia en los más chiquitines, que son los que nos preocupan. Y en este momento, afortunadamente, ya disponemos de un fármaco que además se acaba, vamos, de aprobar por la EMA, es decir, que dentro de nada ya estará disponible, que es capaz de bloquear de una manera mucho más potente, es decir, 50 veces más potente en el sitio cero, en esa cerradura, y que ha conseguido, en los estudios, demostrar una eficacia muy elevada para la prevención de la enfermedad grave, con una seguridad altísima y con una duración en el tiempo que se estimó en 190 días, pero que curiosamente, en un estudio que hubo de hacerse, porque este estudio, que además coincidió con pandemia, la temporada de VRS, como sabéis, fue diferente durante la pandemia, pues esa gráfica de supervivencia que os muestro aquí fue lo que se observó en Sudáfrica cuando ya casi había pasado un año de la administración del anticuerpo monoclonal, cómo todavía se seguía observando que los anticuerpos seguían circulando y, por tanto, protegían a los niños pequeñitos. Una muy buena noticia, y no paramos de tener datos. La semana pasada fue el congreso, bueno, la semana pasada no, la anterior, ya, el ESPI, pues no, la semana pasada, yo ya no sé qué día vivo, estamos perdidos. Tuvimos la oportunidad de poder ver los datos correspondientes que se comunicaron en el Congreso de Enfermedades Infecciosas Europeo, y fijaros que respecto a seguridad, cada vez tenemos más datos. Ya estamos hablando de más de 12.000 niños incluidos dentro de ensayos clínicos en los que se observó que no hubo ningún tipo de problema, que era lo esperable para estos anticuerpos monoclonales. Y además de ese perfil de seguridad, que es lo que más importa, la eficacia volvió a confirmarse con un 86% para los casos muy graves, 80% para hospitalización y 69% para infección del tracto febril. Fijaros pues que si hasta ahora teníamos a los prematuros cubiertos, ¿imagináis lo que puede significar para la pediatría poder, con un solo pinchazo, proteger de la bronquiolitis, que nos veis llorar por los pasillos, por el centro de salud, con el impacto que esto tiene en nuestras consultas? Fijaros que no solamente hay uno en desarrollo, hay otro que también lo que pretende también es, con un solo pinchazo, poder proteger toda la temporada, porque no os lo he contado, pero el anterior, el Palivizumab, requería 6 pinchazos para poder proteger la temporada y tenía una eficacia mucho menor. Y bueno, ya os he contado los anticuerpos monoclonales para que cuando habléis con los pediatras, por lo menos no que os digan, no, los anticuerpos, digáis, sí, es que ya lo sabemos, no te preocupes, tenemos constancia de ello, pero yo creo que lo más importante, sobre todo, es centrarnos un poco ya para terminar y darle una vuelta a lo que es el desarrollo de vacunas frente a lo que sería el adulto y el sujeto de riesgo. Aquí tenéis diferentes tipos de vacunas. Las vivas atenuadas, como os he dicho, son para los niños pequeños y no la he incluido porque estas se están realizando ensayos clínicos y se está evaluando cuál es el impacto que podría tener, pero sobre todo las que vamos a tener para el adulto van a ser proteínas, vacunas basadas en proteínas, partículas o subunidades, ácidos nucleicos y vacunas con vectores recombinantes. Fijaros pues que esto sí que os compete a vosotros del mismo modo que nos compete a nosotros, que es la vacunación maternal. Somos de Europa y yo creo que prácticamente del mundo los que tenemos mayores coberturas de vacunación de difteria, tetanostosferina en la gestante. Es espectacular. En este congreso pasado nos sacaban de ejemplo para ponerlo y mostrar datos correspondientes con ello, con lo cual partimos de la premisa que probablemente el objetivo de inmunizar a la gestante no es nada descabellado, sobre todo si tenemos datos de que realmente protege. ¿Por qué? Porque realmente los anticuerpos, exactamente igual que pasa con difteria, tetanostosferina, se transmiten de la madre al hijo. Exactamente igual que pasan por lactancia materna, pero que nadie se venga arriba y que diga la tontería de que solamente con la lactancia materna se puede proteger a un niño. Lo digo porque si lo dices, porque en su puñetera vida ha oído hablar de lo que es una bronquiolitis en realidad. Ojalá nuestra naturaleza como tal lo hiciera, pero realmente en sí en este momento no podemos asegurar que un niño esté protegido a través de solamente la lactancia materna. Fijaros pues que aquí en esta gráfica que veis un poco complicada, lo único que he querido mostraros es que existe una posibilidad de vacunación maternal
una posibilidad de anticuerpos monoclonales. No sabemos si la combinación de ambos sería la mejor estrategia, o a lo mejor solo vacunar a las gestantes porque hay coberturas vacunales muy altas en España, o a lo mejor no pasaría de forma adecuada a todos los niños. Entonces, en este momento nos encontramos en esta situación. En este momento el Ministerio y la Ponencia de Vacunas ha elaborado un documento que todavía no es público en el que en el 100% de los casos aborda que es necesaria la prevención de esta enfermedad para los niños más pequeños y confiamos en que realmente eso se produzca. 3 han sido los desarrollos de vacunas para la gestante, 2 de ellos desafortunadamente se paró el desarrollo y uno de ellos sí que ha terminado el desarrollo clínico, que es la vacuna, esta vacuna que es una de proteína de perfusión. Como os he dicho, lo que más nos va a interesar tanto en anticuerpo monoclonal como en vacuna es la perfusión, porque queremos bloquear al virus antes de que sea capaz de unirse a la célula. Fijaros que los datos de inmunogenicidad que se presentaron iniciales fueron muy buenos y ahora ya tenemos datos disponibles que nos muestran que a los 90 días la protección del niño con una enfermedad severa por virus respiratorio sincitial es cercana al 80% y a los 6 meses baja pues aproximadamente, como veis, a un 70%. Y para lo que sería el cuadro de infección de vía baja, 57 y 51. Son datos verdaderamente esperanzadores que, como veis en las gráficas de supervivencia, como verdaderamente hay una distancia entre los niños que reciben placebo y los niños que reciben los anticuerpos a través de la vacuna que ha recibido la madre. Es una muy buena posibilidad. Lo que no sabemos, y en este momento se están realizando estudios para ello, es la duración que va a tener en el tiempo y, como veis, son estrategias que probablemente se combinen. ¿Y qué tenemos para la vacunación del adulto de más de 60 años? Pues esta estrategia que inicialmente parecía que era un desarrollo de vacuna interesante, pero no se sabía la carga de enfermedad que sabemos ahora. Fijaros que en este momento hay 4 vacunas en desarrollo. Esta primera vacuna, la vacuna de GSK, es una vacuna que contiene pues, este pre-F con un adyuvante. Como veis, los datos que os muestro aquí es el último estudio, el fase 3, en el que después de un seguimiento de casi 7 meses, pues se vio cuál era la eficacia que tenía para la protección. Y en adultos, ¿vale? En adultos mayores de 60 años tiene una eficacia global de un 82,6% y para enfermedad grave de un 94%. Muy buenas noticias que se complementan con el hecho de que tanto la EMA como la FDA, después de revisar todos los estudios, les ha dado la aprobación para que pueda ser comercializada. Luego tenemos el estudio de Pfizer, que también es una vacuna pre-F. Fijaros que en este también estamos hablando de un número de participantes muy alto, con resultados de eficacia vacunal de 85% para la prevención de enfermedad más grave, 66% para prevención de infecciones de tracto respiratorio. Estos datos, como veis aquí, estos serían las curvas de supervivencia correspondientes y sí que se observa un impacto significativo en la enfermedad. Sin duda alguna, exactamente igual que las vacunas que os voy a nombrar, las anteriores todas con seguridad, sin que se observara una reacción adversa significativa en quien lo recibía. Luego está la vacuna de Janssen, que es una vacuna de vector, que veis que tiene un adenovirus, el adenovirus 26, que en este momento los datos que disponemos de eficacia, como veis aquí en la diapositiva, corresponde también a unos datos de eficacia para la enfermedad más severa de un 80%, con este intervalo de confianza, y para la enfermedad, para la media, ¿vale? Para lo que sería la enfermedad de vía respiratoria baja, de aproximadamente un 70%. Y Moderna también ha generado una vacuna de ARN mensajero para un virus respiratorio sincitial. Dentro de los estudios que se están realizando, los datos correspondientes lo que nos hablan es de que la eficacia se estima aproximadamente en un 83,7% con este intervalo de confianza, que como veis no es muy amplio, para la protección. Ellos todavía tienen el estudio, no han pasado de eran 4 meses, 5, lo que más o menos ellos tienen de duración de estudio en datos, y están pendientes ahora de determinar el del año para ver realmente una cuestión que todavía no sabemos. ¿Será suficiente con una sola dosis para proteger varios años a un adulto de riesgo o a una persona de mayor edad? Como veis, esto está comenzando. Desde mi punto de vista, supone un cambio de paradigma. Virus respiratorio sincitial estaba ahí, no podíamos hacer nada por él. Y afortunadamente ahora, tanto pediatras como vosotros como médicos de familia, yo creo que vamos a compartir pues, una muy buena noticia dentro de lo que es en sí la prevención de una enfermedad que puede generar
son unas complicaciones de riesgo significativo. Fijaos, pues, que estamos hablando de que el impacto es significativo, sobre todo en edades extremas de la vida, que el único tratamiento que tenemos disponible para virus respiratorios sincicial es sintomático, que las estrategias actuales, tanto la aparición de los monoclonales como prevención y no como tratamiento, como estáis acostumbrados, para nosotros es una muy buena noticia como pediatras. Y el hecho de que exista una estrategia de vacunación con unas eficacias tan altas como os he mostrado para el adulto, yo creo que realmente viene a mostrarnos que en un corto o medio plazo vamos a tener una herramienta para a lo mejor quitarnos en medio al virus respiratorio sincicial. Y nada más. Muchas gracias. Mediante exposiciones. Quizás dejamos de compartir, ¿no? Sí. Deja de compartir. Sí, seguimos Arriba. ellos, Deja de compartir ahí los asistentes Dejar de compartir. virtuales. Así puedes leer quizá en el chat. Vamos a ver. las Sí, posibles. aunque tenemos a nuestro vocal de residentes, Pablo, que Perfecto. las preguntas también me las iba a pasar por aquí. Podemos empezar por preguntas, ya que estáis aquí en la sala. Si tenéis alguna pregunta. A ti te veo con ganas de preguntar. Julián. Sí. ¿Se han probado los anticuerpos monoclonales en adultos? No, Voy a repetir la pregunta porque no creo que se oiga. lo digo. Han preguntado. Han preguntado si se han probado los anticuerpos monoclonales en el adulto. No, lo revisé, pero realmente en sí, una vez que tú ya has entrado en contacto con el virus respiratorio sincicial, la respuesta que luego vas a generar siempre, digamos, en cierto modo, va a tener un título de anticuerpos determinado, con lo cual probablemente no sería necesario. Solamente con un estímulo de vacuna sería suficiente como para generar tus propios anticuerpos. ¿Está disponible dentro de un año? Estará, sí, porque se supone que Para menores. para menores No, para adultos. la vacuna, sí, Hay una Apunto. publicada ya sí. con la El ministerio Vinaima, ya va a aprobar. y seguro que hay más de una en un año. Sí, entonces probablemente podemos hacernos la idea de que a principios del año que viene ya haya vacuna para el adulto. Bien. Mientras se deciden, ¿alguna otra pregunta más por aquí? Mientras se deciden a preguntarnos, hablabais de un cambio de paradigma, ¿no? Este virus estaba ahí, ha notado que años 50, 60, con esto del chimpancé. ¿Y por qué ahora sí ha cogido potencia? Porque ahora tenemos más interés, tenemos más conocimiento. Ha sido realmente gracias, algo bueno habrá dejado la pandemia, digo yo, ha sido gracias al impulso que ha cogido tanto la investigación como la posibilidad del ARN mensajero, etcétera, que nos cae esta nueva vacuna. Pues Alex lo puede contar porque realmente viene de la red de vigilancia europea y fijaros hasta qué punto tiene impacto en todo el mundo que hay una red generada específicamente para el control del virus respiratorio sincicial. Es decir, que no es una novedad. Lo que ocurre es que hasta ahora no se había hablado de ello, evidentemente porque no había nada. No había posibilidades de protección, lo cual no implica que detrás de esta red que Alex conoce haya años que se estén haciendo, pues eso, lo que te digo, estudios epidemiológicos para ver cuál era el impacto del virus respiratorio sincicial. Pero siempre se necesita un impulso, como bien ha dicho María Ángeles, tuvo que venir la pandemia para realmente darnos cuenta de que no podíamos únicamente estar vigilando la gripe. Entonces, pues ha sido el impulso necesario, yo creo, en mi opinión, junto con que por fin, después de 60 años, como ha contado Mara, tenemos muchas estrategias de prevención que por fin asoman la cabeza y que están demostrando unas eficacias espectaculares todas, que se ha juntado de que, obviamente, si hacemos estrategias, tenemos que conocer muy bien a quién nos enfrentamos. Ha venido la pandemia, además, pues vamos a decir, ahora sí, vamos a estudiar este virus, qué es lo que pasa con él, para realmente, en primer lugar, desde el punto de vista de salud pública, determinar si es necesario, si tiene una carga de enfermedad suficiente como para saber que es un problema de salud pública que hay que prevenir, y si luego las estrategias que van a venir, que son tan eficaces, parece ser, serán coste efectivas y realmente vale la pena ponerlas para el bien de la población. Y yo creo que así va a ser, vamos. Yo creo que sí. Seguro. En sí, los pediatras estamos muy contentos de que realmente la ponencia de vacunas
haya evaluado de forma positiva lo que es en sí la protección de los lactantes, porque consideramos que realmente eso va a tener un impacto brutal. Y si realmente los datos que en el área de vacunas están trabajando se confirma este impacto que tiene el VRS, pues es probable que también el planteamiento, si es comparable, aunque las comparaciones son odiosas, con el impacto que pueda tener la gripe, pues a lo mejor sea una opción para los que tienen mayor riesgo de una enfermedad grave. Al final tú que es un virus respiratorio también, pues con sus características diferentes a la gripe, pero hablamos de un virus respiratorio que siempre es difícil prevenirlo, ¿no? Y estamos obteniendo unos resultados de eficacia que no sé si tú lo esperabas, pero son espectaculares. Entonces, ojalá realmente tengamos la posibilidad de tener una efectividad en vida real, igual que lo que están demostrando en ensayos clínicos, y así pueda ser, ¿no? Y salvar miles de vidas que se lleva por delante y más las que se llevará que no lo estamos diagnosticando ya. ¿Y no pensáis que se podría llamar, porque las palabras importan, ¿no? Y todos nosotros los médicos de familia pues conocemos también muy bien lo que es la bronquiolitis del niño, llamarle bronquiolitis del adulto y ya, bueno, a lo mejor eso acababa de sensibilizar, porque de este primer acercamiento, al menos desde Sobanfic hasta esta área de interés emergente como es el VRS, pues se trata de sensibilizarnos, ¿no? De que nosotros también cojamos como al estilo de los pediatras, que lo lleváis súper claro, y por qué no pensar en el adulto, pues en estos términos de gravedad, de ingresos, estabais hablando de ingresos en UCI, de ventilación mecánica, de muertes, de estancias largas ingresadas. Entonces, creo que... Mucho más, esas observaciones de POC Sí. y otras comorbilidades. Bronquiolitis del adulto es un término Es un término a pensar. Sí, Yo creo que lo compartiríamos muy a gusto los pediatras y los médicos de familia. No, pero lo que decía Alex, fijaos que no solamente estamos hablando del paciente de mayor edad, que probablemente pues eso tiene, además de sus comorbilidades, tiene esa inmunosenescencia, sino que probablemente otras comorbilidades en medio, con edades más tempranas, también se beneficiarían, porque no cabe la duda de que si realmente los sujetos que tienen una cardiopatía o una neumopatía, probablemente con un virus respiratorio sincicial se pongan mucho más malitos. Pero bueno, eso se lo dejamos a Alex para que nos lo cuente más adelante. Pues creo que hay una pregunta en el chat, o al menos hay. ¿Es una pregunta o es No, algo que... no, por ahí abrimos el turno de preguntas, cualquier tema de interés, Vale. podéis hacerlas. Pues Yo creo que además, con lo que estamos diciendo de que cabe recordar, aunque todo el mundo lo sabe, que la pirámide poblacional está totalmente invertida y que cada vez hay más personas mayores y cada vez tenemos que vivir con mayor calidad de vida, porque entre otras cosas nos van a hacer trabajar a mí hasta los 75 años seguro. Entonces, o llegamos bien, y eso lo comentamos muchas veces, o llegamos bien o no sé qué vamos a hacer, porque si hay que llegar a los 75 años, 70, lo que sean, en activo, pues la calidad de vida, obviamente, tenemos que trabajar en este tema, ¿no? Y sensibilizar, como estás diciendo, y el calendario de vacunación que tan intrínseco lo tenemos para la población pediátrica, hay que trasladarlo al adulto. Y hay que trasladarlo al adulto, saber que tenemos estas herramientas de prevención para vivir mejor, para vivir más años y más años con calidad de vida. No más años por vivir encamados, sino con calidad. sí. Y es lo que estamos intentando y que le queda Yo pasar. creo que sí que hay una y larga. Sí. La lees Han sido tú. muy buenos. Me la pasan también por aquí. Me la pasan. Una reflexión para Alex. Igualmente. Es que vemos que detrás de muchos síntomas de vías altas, sobre todo en aquellos con negativa COVID y gripe AB, deberíamos pensar en VRS. Luego, ¿Quieres le comenta y dice, una reflexión para Alex. Vemos virus, vemos detrás de muchos síntomas de vías altas, aquellos que son negativa COVID y gripe A, deberíamos pensar en VRS. Claro, seguramente es lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando todo el rato de vías bajas y neumonías y tal, pero claro, aún no sabemos muy bien también qué pasa en vías altas, ¿no? Quizás sea un patógeno que está haciendo ahí, tenga un gran impacto en vías altas, quizá. Yo, obviamente, lo que os he sacado es lo último que he encontrado y lo poco que hay, pero desde luego que o bien es el VRS u otro primo hermano el que está haciendo... Y luego un comentario muy bueno que hace justamente a lo de los brotes. Sí, brotes en centros residenciales puede ser de utilidad.
solicitar pruebas diagnósticas, que no te quepa la menor duda de que lo es, porque realmente es la única manera de conocer la epidemiología de lo que lo ha producido. A ver, no sé si- Necesitamos, obviamente, Eso es. a estos próximos años que vienen, necesitamos una vigilancia muy exhaustiva de estos virus respiratorios para saber a qué nos enfrentamos y para poder tomar decisiones acerca de la prevención. Sin duda, porque además eso que comentábamos antes al respecto de que ha habido brotes que están constatados como tales en residencias y sin duda alguna, pues quiero decirte, el conocerlo permite además, pues no solamente a nivel de lo que es epidemiología, sino también el poder, digamos, hacer pues, las medidas que sean necesarias. Y luego muchas otras asociaciones, como tú muy bien has comentado, que si después de la gripe o después del VRS, ojo con las neumonías, porque allanas el camino, que se produce una serie de flujos hacia los alveolos y tal, que llegan nutrientes y favorece el crecimiento del neumococo. Y eso se está empezando a ver ahora, pero hay muchas más cosas que vamos a encontrarnos. Yo lo que también hacer dar énfasis a la vacunación del adulto, porque yo me estoy encontrando al abrir el registro nacional de vacunas que casi todos tienen los pacientes con comorbilidades, pacientes crónicos, tienen las 3 dosis del SARS-CoV-2, sin embargo no tienen ni neumococo ni tienen gripe. Es que estamos siempre igual. Sí. Entonces vamos a introducir el virus respiratorio sincicial, pero es que todavía no nos hemos mentalizado los médicos de familia de la importancia de insistir en el neumococo en todos los pacientes que tengan diabetes, insuficiencia renal crónica, vamos, y además tenemos el Prevnar, el 13. Sí. Y ahora viene el 20. Exacto. Sí. Entonces, por favor, es que tenemos que concienciarnos de vacunar a todos los pacientes mayores. A ese respecto, he de deciros que hemos hecho, Mara, tú también estás capitaneados por Nati Tolosa, un grupo muy bueno que tuvimos en la última jornada de vacunas de la Comunidad Valenciana, en el Colegio de Médicos de aquí de Valencia, donde esto parecía que era especialmente de pediatría. Nosotros íbamos entrando, pero con estas fallas que tú dices, pero hemos hecho ahora un combo muy bueno con otras sociedades científicas. Entonces, dentro de poquito tendremos una nueva versión de la vacunación en todas las edades, que se llama, en todas las edades, desde 0 a 100, donde participamos todas las sociedades científicas. Porque qué pérdida de oportunidad es. El paciente es. ¿Quién tiene que vacunar al paciente? Pues quien lo pille. Eso, Quien lo pille. La enfermera también. Por supuesto, por supuesto. Igual. Por eso, y las matronas, el ejemplo es, hablábamos, en esa mesa estaba Mara, estaban los pediatras, pero luego el éxito de las matronas, o sea, es un ejemplo a seguir, porque no se les escapa ni una. Es funcional, pero vamos, estoicamente. Entonces, como te decía, ¿qué pérdida de oportunidad? Un paciente nuestro diabético que, bueno, mal control tal o complicaciones, va al endocrino y no le dice que se vacune. Y va al cardiólogo y no le dice que se vacune. Pues No entre dice, todos. no dice, no lo vacuna. No lo vacuna. Sí, no lo Debería pilla. ser un hospital, No lo pilla. Claro, o sea, Es que la vacunación está en pie. sí, pero no. Bien. Bueno, es un camino que estamos empezando a recorrer juntos. Creo que las sinergias entre sociedades científicas es fundamental y este es un tema que hemos cogido con mucha pasión. El papel de enfermería ahí es muy, muy importante. Pablo nos preguntaba. Hay mucho que Bueno, me preguntaba. Sí. Sí. De hecho, os agradezco muchísimo la charla. Ha sido impactante. Para nada esperaba que la mortalidad por este virus es mucho más alta que la de la gripe. Y considero que trabajando en la cual sí que hay bastante vacunación. O sea, vienes fundamental, pero hay mucha muerte posterior por la gripe. Entonces, nosotros vemos la puerta de entrada, vemos el bebé que viene con fiebre, con fiebritis, pero la guardia está atenuada. También el anciano que viene por tos y fiebre. Sí. ¿Sería posible ampliar esa investigación y diagnosticar cuanto antes para prevenir sobreinfecciones y llegar a un ingreso UCI? Sé que los estudios están hechos en pacientes ya con neumonía, pero un paciente de neumonía ya es
Pues mucho más. de ahí la importancia, y Pablo además nos comentaba lo mismo, me preguntaba cómo actuar desde primaria para el adulto. Fijaros que en este momento os hemos enseñado el dedo, ¿vale? Porque aún queda mucho por conocer en sí. Tenemos los datos correspondientes a las vacunas de los adultos, pero sí que es cierto que también los estudios se están realizando y vamos a ver el impacto significativo que pueda ser. Yo creo que en este momento lo más importante es que conozcáis que realmente el virus respiratorio está aquí y que forma parte de esta realidad. Es importantísimo ahora que la red de vigilancia ya no está formada por determinadas personas dentro de la red Centinela, que intentéis coger la máxima población posible que podáis para tomarle muestra. Porque muchas veces yo soy consciente que en la presión asistencial que supone, cuando salta lo de la red de vigilancia, la mayoría de la gente lo cierra. Y eso es una pena porque realmente perdemos los datos que os mostraba Alex de saber qué es, si es un virus respiratorio sincitial, si es tal. Y es que al final no lo vas a hacer tú, que lo vas a... Y es muy importante concienciarnos de esa realidad para realmente poder ver cuál es el impacto. Yo en este momento lo que querría sobre todo es que lo tengáis en la cabeza. O sea, que sepáis que virus respiratorio sincitial está ahí y que la gran noticia que podemos daros Alex y yo es que ya hay herramientas después de 60 años que no se conseguía nada, que venga a fallar una vacuna, venga a fallar otra, venga a fallar estructuras, ahora ya lo vamos a tener. Y encima, las cifras de eficacia en los adultos mayores con comorbilidad, va y resulta que son excelentes. Y nos hemos quedado flipados. Con lo cual, tenemos una opción. Y esa opción, pues habrá que valorarla, como dice Alex, a través de lo que es el impacto y lo que supone a nivel de salud pública, porque es más que probable que a lo mejor si ellos consideran que es una vacuna que tiene que estar dentro también para la protección, imaginaos que la protección dura, que no creo, pero que dura 5 años, porque este bicho no es como la gripe. Estamos hablando de una vacuna distinta, de ahí que Alex R os diga que no se puede comparar, porque es probable que a lo mejor esta genere una respuesta de anticuerpos que dure más tiempo. Entonces, todas esas incógnitas no las sabemos, pero yo creo que sí que es muy bonito el hecho de que sepáis y podamos compartir con vosotros la realidad de lo que es este bicho. Y vamos a intentar hacerlo bien. Es decir, ahora, ¿no? Los que pasamos consulta, estamos en consulta y de repente pones faringitis y la pantalla de la bucasis hace flop. Se pone en negro, tarda unos segundos, te lleva, algunas se cierran, otras te edo y te lleva a tal. Y tú, 60 pacientes más en la puerta, dices cerrar, cerrar, cerrar. ¿Cómo lo podemos hacer bien? ¿Cómo podemos contribuir realmente a ser una red Centinela fiable, efectiva? Doy un truco. Bueno, No, Eso viene de pediatría, ¿no? Casi dilo tú. Yo te voy a hablar de lo ¿A ti te pasa lo de los sí, bucasis? vale. Entonces me llevé una gran sorpresa cuando descubrí que compañeros míos me contaban que lo hacían. Entonces me puse a hacer encuesta y me di cuenta que hay un impacto, o sea, quiero decirte que la gente habitualmente hace eso, claro, lo cierra y es lo lógico. Entonces, ¿cómo lo tenemos organizado nosotros? La organización es, si a ti te salta, tú realmente tienes que poner básicamente 1 o 2 síntomas que no te hace falta más. Y lo que haces es derivarlo directamente a enfermería para que lo cite por la tarde para coger la muestra. No más, ¿vale? Es que no hay que hacer más, porque realmente tú ya has puesto el diagnóstico y lo único que hay que poner es tuvo fiebre, día que se le coge la muestra, ese mismo día. Y no te supone mayor trabajo. Entonces, hacedlo si podéis, porque si no, perdemos una oportunidad de saber qué es lo que tenemos. Es muy interesante, justo si no quería saber cómo voy a participar yo en esto para llegar a tener diagnóstico con serología. Eso es. Vale. Si ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde el inicio de los síntomas hasta tener una muestra? No importa. No, sí, para la definición de caso de Sevilla de la Comunidad Valenciana son 10 días máximo. Desde el inicio de los síntomas tiene que haber pasado menos de 10 días para que sea definición de caso. Pero lo puedes hacer. Perdona, ¿tu nombre es? Lumna. Es que creo que no te habrán oído. Nos preguntaban. Sí. No, si aunque lo repitas tú no se te va a ir. Diagnóstico en el hospital, cuando el paciente estaba ingresado, intubado. Hasta que llegó las últimas horas, empezamos a diagnosticar nosotros, a hacer seguimiento de tratamiento, ¿no? Pues algo parecido está pasando en este virus. El diagnóstico tiene que ser desde primaria para que salta la alarma y tener una... Entonces, tu pregunta era que ¿cuántos días puede pasar para que tú le puedas tomar la muestra en la red de vigilancia? Eso es. Pues, Alex, que se sabe mejor el protocolo, 10 días.
No puede, al día 11 ya no le puedes coger esa muestra, pero que habitualmente nuestros pacientes suelen consultar en esos 10 primeros días sin duda alguna. Con lo cual, fijaros que entonces lo que hay que tener organizado es que los administrativos sean conscientes de que si tú tienes un paciente con esas características, o lo derivas a tu enfermera o directamente llamas y dices, tengo un paciente, apunta fulanito de tal, pim, pam, 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 y que se le llame para darle cita para cogerle la muestra. Y ya está. De todas formas, Norma, no os preocupéis por lo de los días, porque en realidad luego ya con los datos de salud pública lo que hace es coger Filtrar. y filtrar. Y decir, vale, aquellos que han tenido más de 10 días ya no lo considero para mi definición de caso. Pero vosotros coger todos los que podáis. O sea, siempre. Yo por mi día que le doy la repente, pues la muestra de todo un problema, pero necesito material, necesito que Sí, claro. Eso es. A mí no me cuesta nada. En todos los centros hay material para poder hacer la toma de muestra. En todos los Tenéis que centros- hablar con vuestro jefe de zona o jefa de zona y con el que esté en coordinación de enfermería. Entonces, eso que se puede hacer, porque además se utilizan las mismas rondas también que PCR, fijaros que aunque no rellenéis los datos, si cogéis la muestra, alguien de salud pública llamará y le preguntará. Entonces, poned los datos básicos y más rápidamente podáis y luego ya seguro que si falta algún dato ya se encarga la salud pública de hacer la llamada, que para eso ellos están recogiendo los datos. 40, 60 pacientes por clínica en específica no nos podemos Eso es. Entonces, merece la pena. Eso es. Y además al paciente realmente lo que le cuentas es, mire, lo vamos a llamar esta tarde para coger una muestra y saber qué bicho es. Punto. Porque luego, en la red de vigilancia, tú puedes consultar al paciente y ver realmente qué ha salido. Lo cual está bien compartir con el paciente. Me quedo particularmente, me quedo un poco preocupada porque creo que hay mucho desconocimiento. No sé, creo que estamos, el compañero dijiste que estabas jubilado, no sé tú previamente tu experiencia, pero nosotras que estamos en activo, creo que hay mucho desconocimiento. De lo que era La red de vigilancia. Que eran muy existia poquitos. sols una persona o cap Eso dins es. centre que tenien uns tests que es tenia ell mateix, que se'ls feia a ell, això antigament. Bueno, Sí. jo ja estic molt poc. Y un día a la semana es feia. I un dia a la setmana tots els que li venien i es feia i ja està. Lo que jo crec que és que després de que és el que s'ha fet del Covid i tinguent en compte que sí que a l'hospital tenen els tests per poder cobrir els 4 bitxets, els 4 virus que podem agarrar, és que aquests tests també estigueren, no sé si serà plausible o no, tindre-los en el mateix centre. I jo soc des que demanàvem els tests, a mi m'importava molt poc que tingueren molta feina els infermeros o que no la tinguera jo, o la feia o no la feia. Si tenia dubte, el pacient eixia, no anava a comprar-se un test a la farmàcia per fer-li-lo. Si jo tinguera un test que tinguera els 4, realment sabria qui és i això l'incluiria ja dins del diagnòstic. Suposa que després, quan feren captacions de tot, sí que podrien treure, no en la red de vigilància, perquè no estava estricta la red de vigilància, però sí que és que estaven, sí que el laboratori o el que feia uns estudis de diagnòstic, deien, home, este té un virus respiratori silencial, si jo agarre o fa una búsqueda dins de les històries d'Alucasi, doncs entrarien tots els diagnòstics de virus reals perquè jo els he diagnosticat. De l'altra manera no es poden diagnosticar mai. No poden diagnosticar, primer perquè no tenim el test, i segon perquè tota calentura, tota febre, tota clínica respiratòria, doncs igual no li fas tot el test, però al dia siguiente fas el tornas i li fas. Está bien claro que la obvia. Yo pienso que el rendimiento además es bueno. En pediatría tenemos, ¿vale? En algunos departamentos, en algunas zonas sí que tenemos test para poder hacer pues un multitest y ver realmente qué virus es. ¿Pero dentro del centro de salud? Dentro del centro de salud. Esto es una reivindicación histórica. Los pediatras sí que tenían test, Eso es. la consulta para poderlos hacer. Eso es exactamente igual que vosotros deberíais tener test rápido y estrepto, porque depende de los sitios, hay algunos que tienen y otros no. Entonces, no solamente por la importancia que os decía Alex de la epidemiología y saber qué es lo que hay, sino porque muchas veces el cambio, o sea, nuestra visión del paciente, si te sale un virus respiratorio sincitial o te sale una gripe, eso es, estás más pendiente o menos pendiente en función del paciente. Y luego, acuérdate que
la toma de muestras en la red de vigilancia es diferente a los test rápidos. El test rápido, ¿vale? Nos pasa como con COVID, que hacíamos un test y podía salir positivo o negativo, pero tiene una sensibilidad y especificidad que puede tener fallos. Lo que se coge, fijaos, lo que se coge realmente para la red de vigilancia, que es la importancia, es una muestra en la que se hace PCR. También podemos hacerla antes, o sea, quiero decir, si yo soy mucho de coger al paciente en ese momento y hacerlo. Eso es. Si estamos pasando consulta por la tarde o por la mañana, podemos hacerlo en el Puedes hacerlo, pero para no pararte, para el día siguiente. eso es, pero para no pararte, que sepáis que también lo podéis, de la misma manera que hacemos nosotros, derivar para que se tome en un momento en el que haya menos presión asistencial y la muestra sirve igual. Y no perdemos la oportunidad de la red de vigilancia. Es importante. Ya no vuelve. El Plan Kitchen en la farmàcia sí que existeixen també. Sí. I estaven tots en els Plan Kitchens, cosa que no tenim en els centres de salut. Y que debemos reivindicar para tener. Sí. Que tendrían que tener también. Bueno, amigos, podríamos estar 7 horas más Sí, sí. si queréis, porque es apasionante. No me extraña que lo defendáis y creo que nos hace falta a nosotros también subirnos a este carro. Pero si no hay ninguna otra pregunta más, bueno, ahora esta persona sale, bueno, no sé. Acaba de entrar. Esto queda grabado, lo editaremos, le daremos difusión para los compañeros y compañeras que no hayan podido venir, para que llegue, es nuestro compromiso que llegue a la mayor parte de médicos, médicas de familia y seguir. Y bueno, pues tal vez tengamos que hacer el año que viene o antes, si hay alguna novedad, pues una segunda jornada así, un encuentro, ¿no? Donde seguir actualizándonos, porque parece ser, porque lo que contáis, esto está efervescente y que en un año van a venir más investigaciones, resultados de investigaciones, las vacunas, que ya probablemente sea un hecho, y resultados de esas primeras vacunas. Y la verdad es que es apasionante. Lo vivimos con las vacunas del COVID y ahora pues todo lo que sea la prevención, ¿verdad? Pues ahí está. Muchísimas gracias. 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 Esta es vuestra casa, podéis venir cuando queráis, es un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Yo creo que tiene ¿Lo grabado para la grabación. Para grabación. Ahí, A ver si. ahí. Ahí. Que no perdamos nada. Para que se note. Yo desde aquí no Tener- veo. Nada. Ahora. Tardaba un poquito, creo. Sí, dale antes otra vez, que grabamos. Ahora, detén. Detener.